hoy, hermanos, como digo, es un domingo muy especial. Porque hoy es el principio, hermanos, de lo que le llamamos Semana Santa. ¿Cuántos han oído de eso, hermanos? Amén. Y hablamos, hermanos, y mientras yo estudiaba de este mensaje y entendía un poquito más de él, hermanos, de veras, hermanos, yo me preguntaba, en lugar de hablar, hermanos, y decir que era esa entrada triunfante del Señor, era de responder por qué, hermanos. ¿Por qué tuvo que suceder? ¿Por qué tuvo que pasar de esta manera? ¿Cuál fue la razón, hermanos? Y así es que sí, como dice allí el título del mensaje es ¿por qué? Abran sus Biblias, hermanos, conmigo al libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es donde empieza, hermanos, esta historia. Era un domingo como este, hermanos. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente, hermanos. Era la semana de Pascua. Y sucedió algo increíble, hermanos, porque a veces decimos, hermanos, fue casualidad, fue, ¿verdad?, las circunstancias, fue que no había nada más que hacer. Pero ¿cuántos saben que Cristo había venido, hermanos, a cumplir lo que ya estaba en la palabra de Dios? Así que muchas veces gente que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, hermanos, dicen, fue, ¿verdad?, de casualidad. Ya que llegamos a los Estados Unidos y se nos olvida un poco el español, hermanos, ya decimos, no, fue chance, hombre. De chiripiorca le salió, ¿verdad? Que salió como decía. Pero fíjese lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Y espero que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, hermanos, que Cristo es el verdadero Mesías. La palabra Hosana, hermanos, que ellos clamaban en ese día, simplemente quiere decir, Él es el Salvador. Hosana quiere decir el Salvador. Y era lo que la gente estaba expresando, que el Salvador de Israel había llegado a Jerusalén. Dice así, hermanos, y yo sé que las hermanas que acaban de regresar de allá de Israel, va a ser algo fresco porque acaban de estar en el Monte de los Olivos y luego entrar, hermanos, ¿verdad? Espero que hayan caminado la vía dolorosa y bajado el Monte de los Olivos como el Señor lo hubiera bajado en ese tiempo. Pero dice así, hermanos, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolveré. Fueron y encontraron un burrito afuera en la calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tantos los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Vamos, hermanos, en este día a hablar sobre qué significa esta semana, qué significa este tiempo para el Señor. ¿Por qué la semana antes, hermanos, entra a Jerusalén y ahora usted y yo lo conocemos como domingo, ¿verdad?, de Palmas, la entrada triunfante del Señor Jesús a Jerusalén? Hermanos, nos habla, y hay semanas, hermanos, en nuestras vidas que son importantes. Si usted, hermano, le gusta el fútbol americano, usted conoce que la semana antes del Supertazón o del Super Bowl es muy importante para la gente que vive alrededor de nosotros.
hay gente, hermanos, que es tan importante que, hermanos, para ellos que no tanto el juego, sino los comerciales que enseñan durante de esos juegos, hermanos. Nosotros que nos gustan los equipos, hermanos, es un día de, hermanos, de gozo o de gran tristeza. Mi equipo hace un año fue al Super Bowl, hermanos, y después de medio tiempo ya le había cambiado el canal, hermanos, por lo que estaba sucediendo. Otros, hermanos, como nuestros estudiantes de SUM, hermanos, hay la semana que le llamamos de Mardi Gras, que donde van, hermanos, a una semana de misiones, hermanos. Y durante Mardi Gras, que en realidad, hermanos, es una fiesta terrible, hermanos, de borracheras, drogas, sexo, de todo, hermanos. Y en medio de eso, hermanos, nuestros estudiantes van a compartir la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de esa perversidad, hermano, yo he visto con mis propios ojos cómo hay gente que se entregan al Señor durante de esos días. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios esté en medio de este terrible perversidad y borlote? Pero el Señor ahí está, hermanos. Y luego en la semana de Navidad, hermanos, que nos preparamos para Navidad, hermanos, para el día 24 o el día 25, lo que usted celebre. Pero para nosotros, hermanos, no hay nada más importante, especialmente para los cristianos, que hemos tenido, hermanos, un contacto con Cristo Jesús, que es esta semana. Hermano, para nosotros hoy, hermanos, no nomás estaba cambiando Israel, pero el Señor iba a cambiar a todo el mundo. Y por esos eventos que sucedió en esas calles, esos eventos que sucedió en esa ciudad, es la razón por qué usted y yo hoy estamos aquí en esta mañana. Pero ¿por qué es importante, hermanos? Si usted tiene su papelito en esta mañana que va a estar, hermanos, ¿verdad?, platicando en su grupo de vida. Número uno, hermanos, es Semana Santa, hermanos. ¿Por qué le llamamos Semana Santa? ¿Por qué le llamamos de este nombre, hermanos? Y quiero que entiendan algo, hermanos, que esta semana no fue nomás por casualidad, sino que había sido profetizada 500 años antes de que sucedió. En Zacarías, hermanos, 9, capítulo 9, versículo 9, miren lo que dice, hermanos. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un ¿qué, hermanos? Dicen, algunos dicen polillo, otros dicen asno, pero dice en un burro. Y es significado, hermanos, en unos momentos cuando hablemos del burro. ¿Por qué un burro, hermanos? Dice, montado en la cría de una burra. ¿Por qué es importante, hermanos? Es importante porque había sido profetizado. Lo que estaba sucediendo, hermanos, los escribas, los sacerdotes, lo estaban viendo en sus propios ojos. Es como cuando usted está leyendo algo, hermanos, y luego después puede verlo. Era lo que estaba sucediendo en Jerusalén ese día. Cuando ellos vieron lo que estaba pasando, cuando ellos vieron la gente alborotándose, gritando Hosana, y que él venía en un burrito, hermanos, que él venía en un asno, hermanos, ellos se daban cuenta de que la profecía que se había hablado se estaba cumpliendo. No lo aceptaron, hermanos, no quisieron. Yo creo ellos se decían, no puede ser este hombre alborotando a la gente. Pero ellos atrás de su mente, yo creo decían, que si es este, que si a lo mejor sí es, hermanos. Todavía hay gente que lo niega en este día. Todavía hay gente que le va a decir que no es cierto. Todavía hay gente que dice es religión. Pero, hermano, para nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, sabemos que este domingo es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Esto es el principio de la semana, que Cristo había venido a cumplir la razón por qué Él había venido. ¿Cuántos han oído que Cristo hizo milagros, hermanos? Que Cristo sanó enfermos, Cristo sanó ciegos, leprosos, hermanos. Cristo caminó sobre las aguas. Cristo le dio de comer a la gente, hermanos. Que Cristo, hermanos, ¿verdad? Algo increíble en la vida de este hombre. Pero ¿sabía usted, hermanos, que todo lo que él hizo no era la razón por qué él vino? La razón por qué él vino, hermanos, empieza esta semana. Que él venía a cambiar el destino de cada persona que le aceptara. Él venía a cambiar el destino de cada uno de nosotros que le recibiéramos como nuestro Señor y Salvador. En el principio, hermanos, cuando Cristo vino a la tierra,
todo lo que hizo y el propósito era para morir por nosotros. La razón por qué empieza esta semana cumpliéndose, porque en ese día yo creo todavía personas que se preguntaban, ¿será él el Mesías? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando viene a Cristo al río Jordán, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo le dice, ¿por qué no me bautizas, Juan? ¿Qué le dice Juan? Señor, tú deberías de bautizarme a mí. No soy digno de bautizarte, tú mejor. Y luego él es el mismo que dice, hay uno entre ustedes que yo no soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. Pero cuando se encuentra en la cárcel, ¿qué dice Juan? Oigan, vayan y pregúntenles a ver si él es o a lo mejor es otro. Eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Cuando todo va bien, gloria a Dios, sí, hermano, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Aquí Dios está con nosotros, pero nunca se ha sentido cuando Dios no está, parece. Él siempre está, hermanos, pero hay veces en nuestras vidas que parece que no está. Pero yo quiero asegurarle que Él siempre está, hermanos. Así es que, hermanos, sabemos por qué es importante. Ahora, ¿por qué un burro, hermanos? Cuando pensamos en los burros, hermanos, ¿cuántos conocen los burros, hermanos? Cuando pensamos en estos animalitos, hermanos, cuando los vemos, hermanos, déjenme decirle, en veces, ¿cuántos han visto que una persona que le falta o falta de inteligencia, ¿cómo les llamamos, hermanos? Burros, ¿verdad? Alguien que no es aprobado, hermanos, dice, ay, ¿cómo estás, burro? Hermanos, ¿verdad? Es lo que compartimos y decimos que el burro es un animal, hermanos, ¿verdad? Tonto. Hermanos, ¿verdad? Un animal que le falta inteligencia, un animal simplemente para bestia de carga es todo. Pero cuando pensamos, vamos por un momento, hermanos, a pensar que estamos en Israel, en el Medio Oriente. Que no estamos aquí o en nuestro país, que miramos a los burros como si no tuvieran ningún valor, hermanos. En ese tiempo, hermanos, si usted tenía burros, hermanos, eran muy importantes. Gente rica era lo que ellos tenían. Ahora en estos días decimos, bueno, la gente pobre no pueden tener caballos, tienen burros. Pero en ese tiempo, hermanos, el burro era algo muy importante para las personas. Y dice en Job 42:2, hermanos, nos deja saber qué tan importante eran los burros. Ahora cuando usted piensa en los burros de aquí, hermanos, son más grandes, más cabezones. Pero los burros en ese tiempo eran más pequeños, más mansos. Y si usted tenía burros, hermanos, era una persona de grande dinero. Y fíjese lo que dice, hermanos, en Job 42:12, porque si usted conoce la historia de Job, un día, hermanos, el diablo viene delante de Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? En veces, hermanos, cuando usted y yo pasamos situaciones, es que Dios, hermanos, le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo? Hermano, cuando vienen pruebas a nuestra vida, dele gracias a Dios. Porque es Dios diciéndole al diablo, mi siervo, mi sierva, ella va a pasar el examen que está pasando ahorita. Ellos van a pasar la situación porque van a confiar en mí. La Biblia dice que Job era el más rico de todo su tiempo, hermanos. Y un día, hermanos, Dios le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Y el diablo dice, sí, cómo no, le das todo lo que él necesita y quiere. Pero quítale todo lo que tiene y a ver si todavía te sirve. En veces, hermanos, lo que pasa en nuestras vidas es de que nos amoramos más de lo que Dios nos ha dado que de Él. Yo creo que porque Él me da es por eso que me ama. Y cuando algo sucede con nuestras cosas, creemos que Dios ya no me ama. Pero hermano, yo quiero decirle en esta mañana que no es así. Por eso le digo, me han oído muchas veces, no se enamore de lo que tiene. Enamórese de aquel que nos lo dio, hermanos.
Por eso le digo, no se enamore de los milagros. Enamórese de Jesús que puede hacer milagros, hermanos. No se enamore de la provisión. Enamórese de aquel que nos ha dado la provisión, hermanos. Cuando busque, no busque milagros, no busque provisión, no busque sanidad, busque a Él, hermanos. Y todo eso vendrá a nuestras vidas. Pero miren lo que dice, hermanos. Un día el diablo le quita todo a Job. Y hasta le quita su familia, hermanos. Todos sus hijos se mueren. Sus camellos, sus bueyes, sus asnos, hermanos, sus ovejas, todo se muere, hermanos. Todo se lo roban en un día, hermanos. Le viene una enfermedad terrible a Job. Y hasta la mujer le falta, hermanos. Aquella que debería de ser la ayuda, hermanos. Aquella que debería de animarlo, viene y le dice: ¿por qué no? Mejor maldices a Dios y muérete. Espero que no haya mujeres aquí así en el culto en esta mañana, hermanos. Pero miren lo que dice, hermanos. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Job nunca se quejó de lo que le quitaron o lo que le faltó. La Biblia dice que Dios siempre, o que Job siempre alabó a Dios. Hermano, usted no tendrá el carro, usted no tendrá la casa, la comida que usted busca, pero hermano, alabe a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se dé cuenta que esas cosas no tienen su corazón. No me oyeron, hermanos. En unos momentos vamos a tener la oportunidad de darle con nuestras finanzas a Dios y decirle: Señor, yo te amo con mis finanzas. Pero dice: de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Los camellos en ese tiempo, hermanos, teólogos y historiadores han dicho que si usted tenía un camello en ese día, es igual que usted tuviera un coche Cadillac ahora. No un Chevrolet, no un Ford, hermanos, pero un Cadillac, un Mercedes-Benz, hermanos. En ese día, ¿cuántos tenía Job, hermanos? 6,000. Una vez estando en Belén, hermanos, mi familia y yo, el chiquito mío entró y me dijo: Dad, papá, tienes que salir para afuera. Le dije: ¿para qué? Dijo: estábamos comprando algunas cosas. Dice: está un señor y quiere comprar a la Felicia. Salí yo y le pregunté qué era lo que quería, y me dijo: Señor, le doy 300 camellos por su hija. Pasaron unos segundos, mi esposa me dijo: hey, dile que no. Después me dijo: oye, ¿por qué duraste tiempo para decirle que no? Le dije: estaba pensando cómo me voy a dar 300 camellos. Son de grande valor, hermanos, especialmente en esos días, ¿verdad? Y luego dice: 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Algunos creen, hermanos, que Job tenía miles de burros y burritos. ¿Por qué, hermanos? Porque eran de grande valor. Otra cosa, hermanos, déjeme decirle que en esos días, hermanos, ¿por qué Jesús entra en un burro? ¿Por qué no, hermanos? Si Él de veras es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos, ¿por qué no usa un caballo? ¿Por qué no usa, verdad, un caballo bien vestido que enseña que Él es el Rey de Reyes? La razón, hermanos, en mis estudios encontré esto: que el burro, hermano, representa paz y el caballo representa guerra, hermanos. Cuando vino la primera vez Cristo a Jerusalén, Él vino en paz. Su nombre era Príncipe de Paz. Su nombre era aquel que venía a aceptarnos, hermanos. Era aquel que venía a dar su vida por nosotros. Era aquel que venía a decir: yo no vengo a traer guerra, yo vengo a traerles paz. Y por eso entro en humildad en un burrito, porque el caballo hubiera representado la guerra, hermanos.
Nunca usted ha visto un rey que ha conquistado en esos tiempos que entre en un asno, en un burro. Siempre lo mira en un caballo bien vestido, lleno de, ¿verdad?, de decoraciones, viene preparado como si fuera guerra, mis hermanos. Pero cuando nuestro Rey de Reyes entró, hermanos, a ese mundo, hermanos, de tantos problemas, tantas tribulaciones, oh, hermanos, Él venía a decir: yo vengo en paz. Hermano, hoy en este día, a lo mejor su mundo está lleno de problemas, llenos de tormentas, llenos de situaciones, pero deje aquel que viene en un asno, en un burro, hermanos, que es el príncipe de paz, le dé paz en este día a su vida, hermanos. Él hoy, hermanos, viene no a conquistar nuestras vidas, hermanos, pero que usted y yo le entreguemos nuestras vidas. Él no viene a forzarle que usted le sirva. Él no viene a decirle: ahora sí, si no quieres tienes que. No, Él viene diciendo: yo estoy dispuesto a esperarlos hasta el día que ustedes lleguen. Pero yo quiero decirle algo, mi amigo, en este día: no espere mucho, porque la situación está para cambiar en este mundo. ¿Por qué Las Palmas, hermanos? ¿Por qué esto que hoy tenemos, hermanos? En Levíticos 23:40, hermanos, habla de esto. Dice: el primer día. ¿Cuál es el primer día? El domingo, hermanos. La mayoría hoy, hermanos, decimos que el domingo es el fin de la semana y el lunes empieza la semana. No, hermanos, en el calendario judío, el domingo es el principio de la semana, no el lunes, es el domingo, hermanos. El sábado era día de descanso y el domingo era día de trabajo, mis hermanos. Así es que si tiene que trabajar los domingos, hermanos, no se enoje. Al calendario hebreo es el primer día de la semana. El viernes descansan y el sábado también. Bueno, el viernes se preparan para descansar el sábado. Así es que era el primer día de la semana. Y les dice el Señor: el primer día recogerán ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante ¿cuántos días? 7 días, una semana, hermanos. El Señor quiere que usted y yo, cuando vengamos a la iglesia, celebremos, hermanos, que estamos en la iglesia. Déjame decirle una vez más, que cuando vengamos a la iglesia celebremos, hermanos, porque es el principio. Espero que nadie haya dicho esa semana: ay, qué tanto borlote, qué gasto. Hermano, es para acordarnos que hoy es día de celebrar para los cristianos. Hoy es día de celebración, hermanos, para los cristianos, hermanos. Hoy es día de celebración para los hijos de Dios, hermanos, que la hemos hecho otra semana. Que ay, hermanos, si usted viera lo que yo pasé esta semana, dele gracias a Dios que todavía está aquí y puede alabar a Dios, mis hermanos. Que todavía tenemos fuerzas, hermanos. Que todavía puedo levantar mi palma. La palma, hermanos, en esos tiempos de Jesús representa victoria, hermanos. Representa que hemos conquistado, mis hermanos. La Biblia dice que los que están en Él somos más que ¿qué, hermanos? Vencedores, mis hermanos. Y cuando hay victoria, hermanos. Anoche estábamos, hermanos, después de cenar, yo y mi hijo nos pusimos a ver, y otros hermanos, el juego de básquetbol, hermanos. Y estaba jugando 2 equipos y estaban empatados hasta el último, hermanos. Ganó el equipo, hermanos, ¿verdad? Y se volvieron locos en esa arena, hermanos, ¿verdad? La gente gritando y ellos gritando, oh, hermanos, porque habían ganado un juego de básquetbol y todavía tienen que jugar más para ser los campeones. Pero usted y yo, el día que Cristo murió, usted y yo ese día nos hicimos campeones por Cristo Jesús, hermanos. Ya no tengo que decir, bueno, a ver si gano, a ver si tengo victoria. Ya la tiene, mi hermano. Ah, hermano, pero ya me dijeron que me voy a morir. Pero el día que usted se muera, tiene victoria. Si usted se está muriendo, tiene victoria en este día.
Hermano, me van a correr del trabajo. Tenga victoria, mis hermanos. Voy a perder la casa. Tenga victoria y pague los pagos. No tengo con qué. Pues dele gracias a Dios de todos modos, mis hermanos. Las palmas representan victoria, hermanos. Aún, ¿cuántos saben que las palmas las vamos a encontrar en el cielo, mis hermanos? Las palmas que la Biblia está hablando de palmeras, hermanos, que en ese tiempo, hermanos, o en estos tiempos, hermanos, eran de dátiles, palmeras de dátiles, que tienen hojas no de este tamaño, hermanos, pero más de 3 metros de largo, o 10 pies de largo. Si tuviéramos una de esas, hermanos, pudiéramos ponerla en el piso y pasar a el techo de este edificio, hermanos. Eran grandes, hermanos. Eran algo de celebración, hermanos. Y la Biblia nos ama, que nos dice que en Revelaciones 7:9, hermanos, ¿verdad? Vamos a estar en ese tiempo, hermanos, y vamos a tener palmas, hermanos, hojas, palmeras, hermanos, va a haber en el cielo para usted y yo darle gracias a Dios porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Llévese una palmita, hermanos, hoy. Y cuando esté pasando alguna situación, alguna circunstancia, agárrela y empiece a darle vueltas, hermanos. Empiece a alabar a Dios. Empiece a darle gracias a Dios por la respuesta, hermanos, porque Cristo, hermanos, es el vencedor en nuestras vidas. Último, hermanos, ¿por qué Jerusalén, hermanos? ¿Por qué esta ciudad, hermanos? Quiero que piensen algo, hermanos. Denver, hermanos, y los alrededores, todas las ciudades que están alrededor de Denver, hermanos, se dice que hay 2 millones, hermanos, 800,000 habitantes alrededor de la ciudad de Denver, hermanos. Es la más cerca que está aquí. El historiador, hermanos, Josephus, dice que durante esta semana más de 3 millones de personas se encontraban en Jerusalén. Imagínense, hermanos, Jerusalén, hermanos, tenía 50,000 habitantes en los tiempos de Jesús, pero durante esta semana crecía a más de 3 millones de gente en la ciudad de Jerusalén. Imagínense, era como nosotros aquí en Greeley con 80,000 habitantes, que todo Denver, hermanos, y todas las ciudades alrededor de Denver en una semana se levantaran y se vinieran a vivir aquí en Greeley con nosotros. ¿Cómo se miraría nuestra ciudad, hermanos? Sería un gentío. Así es que, hermano, era lo que sucedía durante esta semana de Pascua en Jerusalén. Así es que estaba llena la ciudad de Jerusalén, hermano. Y esta ciudad, hermanos, que nunca ha tenido paz, hermanos. En realidad el nombre en hebreo es Jerusalem, que quiere decir ciudad de paz. Pero Jerusalén nunca ha tenido paz, mis hermanos. Nunca se ha conocido, aún en estos días. Usted y yo todavía estamos oyendo de Jerusalén, como los palestinos, los árabes, hermanos, están peleando por esta ciudad, como los judíos la están defendiendo, mis hermanos. La ciudad de Jerusalén nunca ha tenido paz. Y yo me imagino la razón, hermanos, y en mi opinión, y creo que puedo enseñarles en la Biblia, la razón que no ha tenido paz es porque, hermanos, el diablo quiere destruir esta ciudad. Tiene gran significado la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Saben dónde lo iba a sacrificar? En el monte donde hoy se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y más importante, hermanos, y más definido, era en el mismo monte donde después de muchos años Salomón iba a edificar el templo. Después pasaron los años, hermanos, y su nieto Jacob llegó por ese mismo lugar, hermanos, iba huyéndose porque le había robado a su hermano su herencia. Y llegó él de tarde, me imagino, a este monte, hermanos, en Jerusalén. Todavía no era Jerusalén, era nomás un monte, hermanos, estaba solo. Y dice que ahí se quedó dormido, y mientras dormía, él miraba una escalera donde los ángeles subían y bajaban, hermanos. Él se despertó y dijo: en realidad Dios está en este lugar. Después, hermanos, vemos varias cosas que sucedieron en ese lugar, hermanos. Después David, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, él decide, hermano, hacer su ciudad, la ciudad de David,
en lo que hoy le llamamos Jerusalén, mis hermanos. Hay gente, hermanos, historiadores, estudiantes de la Biblia, que dicen que allí en Jerusalén era donde estaba el jardín del Edén. No tengo tiempo hoy para explicarles, hermanos, pero eso era lo que ellos creen y tienen sus ideas. ¿Por qué, hermanos? Pero, hermano, esta ciudad que no ha conocido paz desde los tiempos de Salomón es la ciudad de paz. Han peleado, hermanos, ha habido guerras sobre de ella, y todavía, hermanos, están siendo guerras. Cuando Cristo venga, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él no viene a los Estados Unidos. Él no viene, hermanos, a Europa. Él no viene a las mejores ciudades importantes del mundo, pero Él viene a poner su reino, y Él reinará a todo el mundo. ¿Sabe de dónde, hermanos? De Jerusalén. Y en los tiempos de Jesús, la Biblia nos habla, hermanos, que Él está en el monte de los olivos. Él va bajando, hermanos, va al templo. Así se miraría un poco en los tiempos de Jesús, mis hermanos. La mezquita todavía no estaba, Islam no había empezado, hermanos, y Él va bajando de Belén, digo, hermanos, del monte de los olivos. Tiene que usted bajar y luego subir. Y Él va bajando, va en un asno, y la gente desde ese lugar, me imagino que son como más de 2 millas, hermanos, la gente viene gritando: oh, sana al Rey de Israel. Usted se ha fijado, hermanos, y creo que entiendan la importancia de Jerusalén e Israel en este día. Hay gente que hoy está diciendo: pues ¿por qué tenemos que pelear por Israel? Este país, hermanos, que si usted tomara el país de Israel y tuviera 4 Israels, hermanos, esos 4 países de Israel cupieran en el estado de Colorado. Está chiquito, hermanos. Son 2 horas del Mediterráneo a Jordania, hermanos, y como 400 millas de largo. Es todo lo que es. ¿Y por qué hay tanto, hermanos, conflicto en esa área? Porque en realidad, hermanos, el enemigo conoce la importancia de este lugar. Él piensa que si se deshace de Israel, Cristo no puede venir. Pero tengo noticias para él: no importa que si haya o no haya, Cristo viene pronto por nosotros, hermanos. Ahora usted y yo conocemos a Israel. Se mira de esta manera. Can you go to the next picture, brother, now? Es como usted y yo lo conocemos. Todavía, si usted está aquí, está en el monte de los olivos. Usted va bajando y luego sube. Por eso es la importancia de Jerusalén en este día, hermanos. Quiero decirle algo: que Cristo viene pronto. Que Cristo viene, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, lo que dice en Apocalipsis, hermanos. El último verso que quiero que leamos, Apocalipsis 19, hermanos. Porque no se ha fijado, hermanos, en veces cuando usted mira un retrato, una foto, una pintura, hermanos, de Jesucristo, lo hacen ver, hermanos, que tiene pelo rubio, ojos azules, que parece hasta que está maquillado, hermanos. Y siempre tienen una lucecita que va bajando, hermanos, y lo hace resplandecer. Y en veces cuando vemos eso decimos: ay, ¿verdad? No nos da miedo, no nos da temor. Pero quiero, hermanos, que se lleven un retrato de que cuando Cristo venga en otra ocasión, ya no viene en un asno, ya no viene en un burro, pero viene en un caballo, hermanos. Y se acuerda, el caballo representa guerra, hermanos. El caballo representa conflicto que viene a conquistar, hermanos. Y dice en Apocalipsis 19, dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, dice. No un burrito, no un asno, pero un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas. ¿De qué, hermanos? ¿Cuántos han ido al aeropuerto, hermanos? En el aeropuerto, al entrar, hermanos, está un caballo. Está parado, hermanos, y le pusieron ojos
rojos, hermanos, que en la noche brillan. Mucha gente hasta se han quejado que asusta, que parece que es un caballo endemoniado, y han pedido a la ciudad que lo quite porque asusta a la gente, hermanos. Y yo pensaba, ese caballo no se va a parecer nada cuando veamos, porque el caballo no tiene ojos de llamas o ojos de fuego, es el que viene montado en el caballo, mis hermanos. Y es muy diferente, hermanos, al Cristo que vemos hoy, así, ¿verdad? Que podemos hacer lo que quieramos, vivir como quieramos, andar como quieramos, decir como quieramos. Al cabo Él nos perdona. Pero en ese día viene, hermanos, ¿verdad? Con ojos, eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto Él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. La última vez fue su sangre que Él derramó. Esta vez viene por la sangre de aquellos que lo han rechazado, mis hermanos. Y su título era la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo quiero estar con los testigos de Jehová ese día, hermanos, a ver qué dicen. Bueno, ese es otro. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el fuego que corre del lagar. En la túnica y a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Cuando Él regrese, hermanos, no viene en un burro, no viene para que lo crucifiquen. La misma gente que un día decían Hosana al Dios de las alturas, Hosana al Rey de Israel, unos días después dirían: no, crucifíquenle. Pero la siguiente vez que viene Cristo, ya no viene en un burro, hermanos, viene montado en un caballo a hacer guerra contra las naciones, mis hermanos. Las naciones representan la gente que no han querido tener nada con Él. En esa ocasión, amigo mío, ya no va a tener la oportunidad de entregarse. Usted va a tener forzadamente. Por eso dice que Él, ¿verdad?, va a estar, hermanos, y gobernará con una barra de hierro. En ese día, ya no va a poder decir: no estoy seguro si voy hoy o no voy. No estoy seguro si ahora alabo o no alabo. Él, hermanos, nos va a forzar. Y aquellos que le hemos rechazado, no vamos a tener oportunidad. Hoy, hermano, usted y yo todavía tenemos, hermanos, la oportunidad de decir: le sirvo a Dios, me rindo a Él. Pero en ese tiempo ya no va a tener la oportunidad. Él viene a conquistarte. Y le doy gracias a Dios que no nomás dice que Él viene solo, pero usted y yo que hemos recibido a Cristo, venimos con Él, mis hermanos. Hay dos cosas en ese día: lo vas a ver venir bajando en su furor, o vamos a venir detrás de Él diciendo: gloria a Dios, se ha cumplido su palabra. A lo mejor usted nunca está andado en caballo, mi hermano. A lo mejor usted dice: ay, hermano, les tengo miedo. Pero en ese día no va a haber miedo, no va a haber temor. Vamos a venir todos vestidos de lino fino, mis hermanos, de lo mejor, mis hermanos, y vamos a venir con Él, mis hermanos. La última vez que Él vino, lo crucificamos, pero ahora viene a reinar sobre nosotros. La última vez decimos Hosana, y después decimos crucifíquenle. Pero ahora Él viene, hermanos, a reinar. La palabra nos dice, hermanos, que en aquel día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es Señor. Hoy todavía tú y yo tenemos la gracia de Dios, el amor de Dios, que todavía te dice: hijo, hija, yo todavía vengo en un burro, pero un día voy a venir en un caballo.
Tú dirás cuál quieres. Tú dirás cuál de ellos. Hoy en esta mañana, amigo, Dios todavía te da la oportunidad de aceptarle, de abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida, porque uno de estos días quiero venir contigo. Quiero cabalgar contigo, Señor. ¿Qué dirás, amigo? Incline su rostro conmigo en esta mañana, Padre.